Bendecimos al Señor nuestro Dios por esta hermosa oportunidad que Él nos concede de poder llegar a ti por esta vía, sea la radio, sea la televisión, sean las redes, por el internet. Él se ha hecho provisión para poder edificar nuestras vidas. Dios es bueno, siempre fiel, siempre bondadoso, siempre misericordioso. Él es paciente y clemente, lento para la ira y ágil en misericordia. Por su grande amor y misericordia estamos de pie, estamos firmes y dispuestos a compartir su santa y bendita palabra en esta oportunidad gloriosa que Él nos da. Te saludamos y te bendecimos, oramos al Padre que te encuentres bien, en salud, enfocado en el propósito, y que la palabra de esta noche sea de gran aprovechamiento para ti, tu casa y tu ministerio, para toda obra que Dios te haya delegado a hacer para Él en esta tierra. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede. Oramos al Padre que nos edifique en esta noche, pero que sobre todo glorifique su nombre. Amén. Vamos a la palabra del Señor en esta hora. Abra su Biblia en el libro de 1 de Corintios capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1, precisamente hasta el versículo 9. 1 de Corintios capítulo 3 del 1 al 9 dice: De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Que Dios nos bendiga en esta hora la exposición de su palabra. Damos gracias al Señor porque nos concede este privilegio santo de compartir su santa palabra con su pueblo en esta noche. No importa donde usted esté, en la comodidad de su casa, de su sala, de su terraza, de su habitación, por su auricular telefónico, ahí esté conectado con nosotros. Ahí Dios alcanzará tu vida con su palabra. Bien, mis amados, en este texto que leímos, el apóstol Pablo, que escribe a la iglesia de Corinto, habla en lenguaje paternal, en el lenguaje de un padre, preocupado por una iglesia que fue enriquecida por el Señor con la diversidad de los dones, la diversidad de los ministerios y aún las operaciones, el poder manifiesto de Dios. Tenía una necesidad de fortalecer su carácter, de fortalecer su vida interior, de fortalecer su vida en Dios. Y Pablo, en su paternidad, siendo él maduro, siendo él apóstol y maestro de los gentiles, habla en el lenguaje afable. Me ministra mucho que Pablo siempre usó la afabilidad, aún en las correcciones fuertes era afable, porque no usaba su autoridad como para imponer un criterio, sino que simplemente hablaba, exhortaba al corazón de los hermanos. Y Pablo habla a la iglesia de Corinto diciendo: de modo que yo, hermanos, oiga, le dice hermanos, no lo desconsidera, no los maltrata, no los acusa, no los denigra, sino que les llama hermanos. Y les dice: hermanos, yo no les pude hablar a ustedes como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Había un comportamiento en la iglesia que estaba dejando entrever debilidades de carácter en cuanto a la vida de Dios, y Pablo tuvo que usar un lenguaje confrontativo a esta iglesia por su comportamiento. Amados, la confrontación de Dios es para vida. Bienaventurados somos cuando Dios nos confronta o nos corrige, porque estamos en la agenda divina. La Biblia declara que Dios al que ama corrige, porque lo tiene por hijo precisamente. O sea, la corrección del padre conviene a los hijos, porque el padre conoce lo que es recto, lo que es puro, lo que es de verdad, lo que es de gran valor. Por lo tanto, siempre su corrección será para bien. Nunca tome la corrección de Dios para mal.
Cuando lo corrijan, sea manso en oír la corrección, en sacar lo mejor de la corrección y sacarle provecho al consejo, porque es para su bien. Si no lo corrigen, usted va a persistir en el error. De la única manera de usted salir de un error es si alguien lo corrige. Si nadie lo corrige, usted va a seguir en el error, va a vivir en el error y se va a morir en error. Bienaventurados nosotros que tenemos paternidad espiritual, tenemos padre, tenemos ministros, tenemos corrección en nuestros ministros de parte de nuestros pastores, como para que lo que no está bien se alinee, lo que no está enfocado se enfoque. Somos bienaventurados. Bienaventurados por tener la palabra de Dios que nos exhorta a lo que Dios quiere que su iglesia conozca y camine para la gloria de su nombre. Pablo dice a los corintios: hermanos, no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice: os di a beber leche y no vianda. No le puede dar alimento sólido, no le puede hablar cosas profundas, porque aún no son capaces de discernirlas, no las van a entender. Y su comportamiento revela mucho un nivel de inmadurez, porque hay entre vosotros celos, contiendas y disensiones. O sea, 3 comportamientos que aparentemente uno podría decir, pero ¿esos comportamientos revelan a un niño? Sí. Oiga, no hay cosa más celosa que un niño. Los niños son celosos de sus cosas, celosos de los padres, celosos de su entorno, de muchas maneras, manifiestan celos, también contienden muchas veces por cosas que no tienen gran valor, entran en contienda por tonterías, por el color del plato, el color del vaso, que me dieron el vaso más pequeño a mí, que le dieron el vaso más grande a aquel, por cosas que no tienen gran significado, pero la contienda en los niños es algo que pasa con mucha frecuencia. Y pasa en las mejores familias, no se crea, pasa en todas las familias. Y también disensiones, desacuerdos, por tonterías, cosas que no tienen relevancia, llevan al desacuerdo. Y Pablo confronta a la iglesia de Corinto por este mismo comportamiento, estas mismas cosas estaban pasando. Había celos, había contienda y había disensiones. Y Pablo dice: eso es carnalidad, eso son obras de la carne. Y andan ustedes como hombres terrenales comunes, como cualquiera que no ha conocido al Dios de su salvación. Porque uno dice, entra Pablo en una parte muy delicada que debemos reconsiderar en este tiempo, por las corrientes de los tiempos que vivimos. Hoy día hay tantas corrientes que uno oye. Cuando hablo de corrientes, hablo de influencias, de tendencias de carácter espiritual, muchas que aparecen cada día, cosas que uno se extraña, que se sorprende, pero uno se sorprende quizás porque uno no se imagina que van a llegar al extremo de hacer cosas así, pero la hacen. Y uno se queda como estupefacto y dice: Dios mío, ¿hasta dónde que van a llegar? Pero pasan por lo mismo, porque es un comportamiento de niños. Y Pablo confronta en la iglesia de Corinto, de inmediato empieza a confrontar el partidarismo. Dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Dice Pablo: ¿no sois carnales? Pablo mismo, que edificó la iglesia, que dio varios viajes a Corintios, que estuvo con ellos por tiempo, instruyéndolos, enseñándoles, capacitándoles, pudo haberse sentido quizás con un sentido de propiedad, porque él fue instrumento para ellos. Sin embargo, el mismo Pablo estaba muy claro de lo que él era para con Dios y lo que él era frente a la iglesia. Pero en la iglesia había entrado el partidarismo, de que algunos decían: yo soy de Pablo, y otros decían: yo soy de Apolos. Habían tendencias, y esas tendencias estaban generando una de las debilidades que la iglesia de Cristo ha tenido que enfrentar históricamente. Es la debilidad de la división, el divisionismo, el punto del partidarismo, que cada cual hace su propia tienda aparte y se olvida de que somos miembros los unos de los otros, que somos parte de un mismo cuerpo y que solamente Dios es el que debe reinar.
Entonces, en la iglesia había un comportamiento que Pablo refutó, y refutó el comportamiento comparándolo a un comportamiento de niños. Hoy, lo que el Espíritu Santo trae a mi corazón y lo quiero compartir con ustedes, es que es tiempo de dejar las cosas de niños ya. Es tiempo de dejar el partidarismo atrás. Es tiempo de dejar las cosas que en vez de añadir, restan. En vez de sumar, restan. El partidarismo ha sido uno de los peores enemigos de la iglesia del Señor, históricamente hablando. Y todavía el partidarismo toca la puerta de la iglesia. Y por la inmadurez o por no conocer la profundidad de la necesidad que Dios quiere que su iglesia entienda, de que la iglesia es una, de que somos uno, de que somos un cuerpo, una iglesia, un Dios, un Padre, un bautismo, un solo Señor, un solo Espíritu Santo, una sola fe, una sola gracia. No hemos podido entender esto. Hemos entrado en comportamientos de niños y vemos como en la misma iglesia hay comportamientos que desdicen de la madurez de la iglesia, de la verdad revelada de la Biblia. Por eso Pablo confrontó el partidarismo y confrontó el partidarismo comparándolo a una conducta niñesca, a una conducta de niños, a una conducta infantil, a una conducta que muchas veces contradice la verdad cronológica o natural, porque ya un ser adulto de edad maduro, comportándose como un niño, haciendo comportamientos de niños, haciendo actitudes de niños, teniendo respuestas de niños, cosas que no debieran estar ya en medio nuestro por razones varias, pero en estas cosas la edad cronológica no tiene gran valor. Usted puede nacer, crecer y perder el pelo o que se le convierta el pelo en otro color y no haber madurado nunca, porque la madurez no son los años en la iglesia, la madurez viene por el oír y aplicar la palabra de Dios. Entonces, en la iglesia de Corinto había una disputa que era muy frecuente en Corinto por ser una iglesia tan grande y tan diversa, con los dones, con las operaciones, con los ministerios, que entró el partidarismo y empezó a crear problemas. Y Pablo tuvo que confrontar el comportamiento niñesco con verdades frontales, diciéndole a los corintios: ni Pablo ni Apolo son nada. Aquí el que debe prevalecer es Dios. Somos colaboradores de Dios en el designio eterno para lo que Él nos delegó a hacer simplemente, y cada uno recibirá la recompensa conforme a la obra de cada cual, según la haya hecho para Dios. El Señor va a recompensar. Eso es una cosa que es entre Dios y el que Dios le delega. Pero el comportamiento que divide, el comportamiento que separa, el comportamiento que segrega, es un comportamiento de niños. Y por eso el Señor en este tiempo nos está hablando al corazón sobre la importancia de la unidad de la iglesia. Y la unidad de la iglesia no es que la iglesia se junte simplemente como en un contexto social, sociológico, que la iglesia se junte. Que la unidad de la iglesia en el espíritu tenga la valoración del hermano, aunque no adore como yo adoro, no aplauda como yo aplaudo, o no predique como yo predico. Es mi hermano, lo valoro, lo respeto, lo amo, y oro para que Dios cumpla su propósito en él. Porque en esto es lo que debemos entender, que lo importante es que Dios cumple el propósito en cada uno de nosotros, a quienes Dios nos ha llamado al servicio. No todos somos oreja, o no todos somos nariz en el cuerpo, no todos somos brazo en el cuerpo. El cuerpo tiene muchos órganos y cada órgano tiene una función. Lo que debemos es cada día orar para que cada órgano dé su función, para que cada miembro cumpla su propósito y que podamos como cuerpo glorificar al Señor. Este comportamiento niñesco, este comportamiento de niño, todavía se refleja. Y nosotros tenemos que cada día contrarrestarlo, porque estamos expuestos también nosotros a ser arrastrados por el partidarismo en la misma iglesia. Ciertamente podemos tener admiración, respeto, valoración, honra a nuestros líderes, y podemos tener un nivel de admiración, un nivel de valoración, un nivel de respeto y de sometimiento por la honra que Dios le dio a ese hermano, a ese ministro. Por ejemplo, nosotros en la veneración de honra a nuestro pastor Radamés, no podemos comparar el nivel de honra que le tenemos a él quizás con otros, porque precisamente él, en la honra que Dios le ha conferido, él ha honrado a Dios y Dios lo ha honrado a él, y Dios precisamente al que lo honra, y nosotros entendemos la honra que Dios le ha dado, y por eso lo honramos también a él en la sujeción
sujeción que tenemos en el mandamiento, en el servicio del Señor. Pero una cosa es que tengamos esa sujeción y otra cosa es que hagamos partidarismo. Tenemos que tener mucho cuidado en esto del partidarismo. ¿Por qué? Porque nosotros valoramos la honra delegada de Dios a nuestros líderes. Valoramos la honra de los ministros que Dios ha delegado para que nos instruyan. Pero nosotros tenemos que recordar que somos simplemente colaboradores de Dios. Simplemente colaboradores. No somos más de ahí. Y en esa realidad el Espíritu Santo insiste, y la preocupación apostólica del apóstol Pablo es la preocupación del Espíritu en este tiempo, de que la iglesia madure, de que la iglesia crezca, de que la iglesia llegue a la plenitud del conocimiento de aquel que lo llena todo y en todos, que dejemos las cosas de niños, que dejemos los comportamientos de niños, que dejemos las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, que dejemos la relevancia a uno y el denigrar a otros, que valoremos a cada cual según su justa dimensión, según cada quien haya sembrado, recibirá la honra, según éste haya sembrado, según éste haya honrado, recibirá la honra, porque así es que Dios se mueve, amados. El nivel de honra es según tú honras. El nivel de honra que hay en esta casa espiritual para con Dios es porque Dios ha sido honrado. Por eso precisamente el Dios que ha sido honrado ha honrado a nuestro pastor. Ha honrado a nuestro pastor y mentor y líder espiritual. Y damos gracias a Dios porque ha habido el temor y la honra para con Dios para poder honrarlo y Dios honrarlo a Él. Y eso es repetitivo. Donde se honra a Dios, Dios honrará también. Porque nadie superará a Dios en honra. El que lo honra, Él lo va a honrar también. Entonces, el comportamiento niñesco viene cuando nosotros sobrevaloramos y menospreciamos. Tenemos que valorar en su justa medida y mantener la sobriedad conforme a la obra delegada de cada quien. Si la ha cumplido con la altura, con el rol, con la precisión, con el temor de la delegación, Dios lo va a honrar. Entonces nosotros hacemos lo mismo. Le damos la honra al que ha ganado esa honra, honra al que merece honra. Pero no vamos a entrar en denigrar y en sobrevalorar. Vamos a considerar la madurez espiritual como un equilibrio que deja entrever que ya no somos niños. Que ya no somos niños, que hemos alcanzado un nivel de madurez. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Gálatas en el capítulo 4, si usted puede abrir su Biblia conmigo, habla a los Gálatas en el capítulo 4, diciéndole, capítulo 4 de Gálatas, si usted puede abrir su Biblia, en el capítulo 4, versículo 19, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Fíjese el lenguaje tierno, pero también firme del apóstol. Porque a esta iglesia de los Gálatas, Pablo en el capítulo 3 los confronta duramente por haber caído en prácticas judaizantes, por haber hecho una mezcla. Dios abomina las mezclas. Habían caído en los ritos judaizantes y también había el conocimiento de la gracia de Jesús. Por eso Pablo los confronta en el 3. En el 2 Pablo confronta a Pedro de una manera muy frontal. Capítulo 1 y 2 de Gálatas, usted va a ver a Pablo hablándole fuerte a los Gálatas, pero sin faltarle a la verdad. También le hablaba con ternura y le decía en este capítulo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Nosotros vamos a ir creciendo en la medida que vamos obedeciendo. Vamos a ir creciendo en la medida que vamos a ir conociendo y aplicando. Nosotros vamos a ir madurando en la medida que vamos siendo sujetos a las instrucciones que recibimos del Señor. No solamente oír las instrucciones, hay que aplicar las instrucciones. Entonces, eso en consecuencia traerá madurez y reflejará carácter de sobriedad, carácter de dominio propio, carácter de templanza, que podrá reflejar al mundo que nos ha aprovechado la instrucción y que ya no somos niños, que podemos comer un alimento un poquito más sólido y que podemos juzgar con un juicio más sobrio, que ya tenemos la capacidad de discernir ciertas cosas para poder juzgar ciertas cosas y hacer
hacerlo como personas que han crecido, que han madurado. Pablo dice a los Gálatas: hijitos míos, con la ternura del apóstol, con la ternura del Padre, dice: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Esa conjunción, hasta que Cristo se ha formado, habla de un proceso. La niñez es una de las etapas más hermosas del ser humano. Quizás para muchos es la más hermosa. Muchos, después de ser adultos, anhelamos, quisiéramos retroceder el tiempo y volver a ser como niños, a ser niños. La niñez es hermosa, y ciertamente que es hermosa la niñez, y que los niños son hermosos. Dicen que los niños son como las flores del jardín, pero sería algo también trasjudicial o perjudicial si los niños se quedaran niños toda la vida, si no crecieran, si no maduraran. Por eso Pablo dice a los Gálatas: hijitos míos, me duele y siento un dolor de parto hasta que ustedes crezcan y Cristo se ha formado en vosotros. Dejemos ya las cosas de niños. Dejemos ya el comportamiento que desdice de la instrucción que hemos recibido. Dejemos ya las cosas que desdicen de un cristiano que tiene aprovechamiento de la palabra. Porque si la palabra nos aprovechó, nuestro comportamiento debe reflejar madurez espiritual. Si la palabra no nos ha aprovechado, entonces, obviamente, aunque tengamos años en la iglesia, aunque tengamos canas en la iglesia, aunque se nos haya caído el pelo en la iglesia, si no hemos aplicado a la palabra, seguiremos en la niñez. Y tendremos comportamientos de niños, y tendremos actitudes de niños, y tendremos juicios de niños, y tendremos partidarismo como los niños también. Así pasa cuando no hay madurez para discernir lo que somos en Cristo, la valoración que debemos tener, o la justa valoración que debemos tener de los ministros, o de los escogidos, o de los enviados de Dios para cumplir propósitos, sea de instrucción, sea de evangelismo, sean profetas, sean apóstoles. Cuando no tenemos ese equilibrio, esa madurez, nuestra valoración va a ser una valoración como la de los niños. De ahí nacen, por ejemplo, los fanatismos. Ustedes ven que los niños son, cuando los niños se fanatizan con un basquetbolista, con un baloncelista, en este caso traducido ya a español, con un beisbolista, un jugador de pelota, un pelotero. Cuando los niños se apasionan, los niños hacen de esa persona el centro de su todo, su cuarto, su ropa, sus útiles escolares, sus pantallas en las computadoras. Ese es el centro. ¿Por qué? Porque esa es su pasión. Pero esa es la parte del niño natural, del niño normal. En la vida espiritual pasa también con nosotros, hasta que no llegamos al nivel de madurar para discernir que lo que vale, que lo que importa es la valoración de la palabra de Dios en ese ministro, la honra de Dios en ese ministro, en ese siervo, en esa sierva. Entonces le daremos la honra con la cual ese siervo ha honrado a Dios también. Porque es lo que decía hace un instante. En la medida que el siervo honra a Dios, así Dios honrará al siervo también. Nosotros sentimos un privilegio muy santo, muy grande, muy alto. Ustedes no saben, no se imaginan lo que representa para nosotros como hijos espirituales de esta casa, venir de las naciones, y que nuestro pastor nos conceda la honra de la delegación del púlpito como para compartir la palabra. Ustedes no saben lo que eso representa. Eso no lo podemos nosotros medir. No hay una métrica para decir qué representa esto en longitud, en altura, en profundidad. ¿Por qué? Porque en la medida que nuestro pastor ha honrado a Dios, Dios lo ha honrado a él también. Entonces, esa honra no ha venido simple y llanamente por los años, no, ha venido por el testimonio de vida, ha venido por el temor de Dios, ha venido por la valoración a lo de Dios, y eso Dios mismo lo honra también. En la casa donde se le da honra a Dios, Dios honra. El ministro que le da honra a Dios, Dios lo honra también. Y la honra tiene que ver con aquel que nos llamó. Tiene que ver con aquel que nos puso nombre. Tiene que ver con aquel que nos dio su palabra para que nos volvamos simplemente voceros de su palabra. Para que digamos su palabra, para que expongamos su palabra, para que enseñemos su palabra. No hemos venido a promovernos, no hemos venido a decir nuestros pensamientos o nuestras ideologías. Hemos venido a decir lo que la palabra dice, y venimos a honrar al Dios de la palabra. Y el que honra al Dios de la palabra honrará también la palabra de Dios, y Dios
Dios lo honrará también consecuentemente, porque Dios es así. Pero mientras hay comportamientos niñescos de niños en nosotros, la honra no va a ser vista. La honra no va a ser delegada. Dios no va a delegar honra a niños todavía. ¿Por qué? Porque los niños son fluctuantes. Porque los niños todavía no tienen firmeza. Por eso es necesario sacudirse en el nombre de Jesús y dejar las cosas de niños. Si vamos a la Biblia, venga conmigo. Quiero compartirle un texto que el Espíritu Santo pone en mi corazón. En el libro de Efesios capítulo 4. Vaya conmigo a la Biblia, Efesios capítulo 4. Vamos a leer donde el Señor establece los ministerios. Dice en el versículo 11 de Efesios 4, dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar. Esta palabra perfeccionar es madurar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Las razones fundamentales de los ministerios están claras en Efesios 4. ¿Cuál es el propósito de los ministerios? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No hablando de una congregación per se, hablando del cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo y todo lo que procuramos es hacer la obra de Dios por el bien del cuerpo de Cristo. Cuidamos el cuerpo de Cristo, cuidamos la iglesia de Cristo, amamos la iglesia de Cristo, oramos por la iglesia de Cristo porque somos uno. En consecuencia, el apóstol dice que el propósito de los ministerios es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Fíjese, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cuál era el conflicto que había en Corinto? Había una división en los enfoques espirituales. Había una división en los enfoques de aspectos espirituales. En otras palabras, había una división en la fe. Porque había un partidarismo con Pablo y había un partidarismo con Apolos. Y Pablo tuvo que confrontar eso y que corregir eso. Aún Pablo siendo el instrumento que Dios usó para edificarlos, para instruirlos, para llevarlos a Cristo, siendo él el maestro y apóstol de ellos, Pablo no se consideró a sí mismo más que lo que él era. Él era simplemente lo que él dijo, un colaborador de Dios, que simplemente recibirá la recompensa conforme a lo que haya hecho según la delegación del Padre. En este caso, dice la palabra, Pablo hablándole por el Espíritu a la iglesia de Éfeso, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice más, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjese que Pablo le dice en el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Dios delegó ministros que nos instruyan, que nos capaciten, que nos den la palabra para nuestro crecimiento y aprovechamiento espiritual y sea notoria nuestra madurez. Hemos oído tanta palabra, hemos recibido tanta palabra, hemos escuchado tantos mensajes, pero no podemos dejarlo en escucharlo o en recibirlo. Tenemos que llevarlo a la aplicación. Esta palabra que Dios nos ha enviado por años, que Dios nos ha instruido por años, la palabra del reino, tiene que ver con un aprovechamiento que sea notorio en nosotros, notorio en nuestro hablar, notorio en nuestro accionar, notorio en nuestro pensar, notorio en nuestras relaciones interpersonales y ministeriales. Debe notarse en nosotros que ya hemos dejado las cosas de niños. Debe notarse. Si no se nota en nosotros, entonces
Moriremos como niños, viviremos como niños. Y nuestro testimonio delante de Dios y delante de los hombres es que no nos ha aprovechado lo que hemos oído, ni las cosas que nos han enseñado, porque no le hemos dado la aplicación. Hemos tomado la palabra en poco, hemos tenido el mensaje en poco. No le hemos dado a Dios el valor de su palabra en nuestras vidas. No la hemos aplicado y eso ha degenerado en nosotros un comportamiento de niños, cuando ya debiéramos ser maestros, como dice el autor de Hebreos. Todavía hay comportamientos que dicen como, ¿qué pasa con este? Tantos años oyendo la palabra, tantos años oyendo el evangelio, tantos años oyendo la palabra del reino de Dios, y todavía no acaba como de arrancar. Bueno, el problema es que solamente él es oidor. Ese es el problema, lo literal. Simplemente oidor, y dice la Biblia en Santiago, oidor olvidadizo. Porque si fuéramos oidores retenedores de la palabra, tuviéramos un compromiso con la palabra que hemos oído, porque la retenemos. Pero no, somos oidores olvidadizos. Y Pablo confronta a la iglesia y le dice a los corintios, ¿por qué los confronta? Ustedes se están comportando como carnales. Veo partidarismo en ustedes. Pablo habla a los Gálatas y le dice, los quiero ver crecer hasta la estatura de Cristo. Habla a los Efesios y les dice, ¿para qué Dios nos dio los ministros? ¿Cuál es la intención del ministerio? ¿Cuál es la intención del apostolado, de la profecía, del magisterio, del evangelismo, del profeta? ¿Cuál es la intención? Su intención es edificar el cuerpo de Cristo. Su intención es perfeccionar a los santos. Y esa perfección no vendrá en nosotros si no hay una aplicación de las instrucciones. Esa madurez no llega por años, amados. No son los años. De esto no me cansaré de repetirlo. No son los años. Es la aplicación de la instrucción lo que te da la madurez. No son los años, es la aplicación de la instrucción lo que dice que te aprovechó el mensaje. Porque si oyes el mensaje y no lo aplicas, vas a caer en la categoría que dice Santiago 1, vas a caer en la categoría de oidor olvidadizo. Se te va a olvidar, oíste el mensaje y se te olvidó, no lo aplicaste, en consecuencia no te aprovechó. Tu aprovechamiento no será notorio. Aunque te pasen los años por encima, la madurez espiritual sigue siendo la de un niño. Y es necesario, amado, y vuelvo y repito, dejar las cosas de niños. Es necesario dejar las cosas de niños, los comportamientos, las actitudes, las palabras, las relaciones que aún reflejan que todavía no nos ha aprovechado la revelación del amor de Dios en Cristo Jesús. El amor que todo lo perdona, que todo lo cubre, que todo lo soporta, que todo lo sufre por causa del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Tenemos que tener ya conocimiento de lo que somos en Dios. Amados, los años pasan, los días pasan. Nosotros hemos oído mucho la palabra. Hemos recibido mucho el consejo de Dios, la amonestación de Dios. Dios nos ha hablado por todas maneras. Nos ha usado a nuestro pastor, ha usado su palabra directamente, ha usado su boca para hablarnos, para confrontarnos, para corregirnos. Pero ¿qué anhela Dios? Dios anhela sacarnos de una conducta niñesca, llevarnos a una conducta madura en la cual Él pueda delegar honra en nosotros. Mientras el heredero es niño, dice Gálatas 4:1, en nada difiere del esclavo. Mientras hay madurez en nosotros, no habrá delegación de honra en nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos honrar al Dios de la delegación porque somos niños. No entendemos la honra, no entendemos la delegación. Vamos a jugar con la honra y la vamos quizás a menospreciar porque no entendemos la honra. Pero cuando hay madurez, entendemos que cualquier delegación en el reino, por simple que parezca, es honra. Estoy en honra. ¿Por qué? Porque estoy en el parqueo, porque estoy en los baños, porque estoy con los niños, porque estoy ordenando tal o cual área donde Dios me puso. Eso es entendido cuando hay madurez. Cuando no hay madurez, lo que hay es una actitud contraria, hasta desprecio a la delegación, hasta queja por la delegación, hasta murmuración por la delegación. ¿Por qué a mí siempre me ponen aquí? ¿Por qué no me mandan para allí? ¿Por qué a fulano le dan a tal puesto y a mí me dan este puesto? Yo siempre he querido hacer aquello y nunca me dejan, siempre se lo dan a fulano. Comportamientos como pasó en Corinto, celos, contiendas y disensiones, porque eran niños. El Espíritu Santo en esta hora urge para que dejemos las cosas de niños,
para que dejemos el comportamiento de niños atrás. Ya no es tiempo de jugar a la iglesia, es tiempo de tomar las cosas de Dios en serio, el reino en serio, la delegación en serio, la vida del propósito en serio, hermanos. Es hora de hacer honra a la delegación del Dios que nos honró con la escogencia. Usted sabe la escogencia, la honra de la escogencia, de saber que el Dios que hizo los cielos y la tierra me miró con ojos de amor y misericordia y me escogió desde antes de la fundación del mundo, y en el tiempo señalado se reveló a mi vida y me abrió los ojos para entender que no era la religión, que no era la tradición, que no era la cultura, sino que Jesucristo, su Hijo, vino a la cruz del Calvario para pagar mis deudas para con Él y para lavarme con su sangre, para darme su Espíritu Santo, para hacerme hijo de Dios, por el cual hoy yo puedo clamar: Abba, Padre. Usted sabe la honra que es que Dios, en medio de una multitud tan grande, me haya escogido y me haya revelado su gracia, su amor, su misericordia y su verdad. Y como si fuera poco, Dios no se limitó a eso, sino que nos extendió la honra poniéndonos en el ministerio, honrándole en la casa, sirviéndole de alguna u otra manera, colaborando en su propósito. No podemos hacerlo con ligereza, no podemos hacerlo con liviandad. Tenemos que hacerlo ya como algo con peso, serio, con criterio, con responsabilidad del reino. ¿Por qué? Porque ya no somos niños. El niño todo lo toma a juego, el niño todo es para jugar, el niño nada más piensa en jugar, el niño nada más piensa en entretenerse, el niño nada más piensa en divertirse. El adulto ya piensa en otras cosas. El adulto piensa en propósitos, el adulto piensa en para qué, si esto funcionará, qué bienestar traerá, qué perjuicio traerá. Asimismo pensamos cuando andamos ya entrando en los caminos de Dios con un nivel de respeto y de honra y de valoración a la delegación del Señor, y también a la delegación que Dios ha puesto sobre nuestros líderes para que nos deleguen a nosotros. El reino de Dios es un reino de autoridad, es un reino donde hay un orden de autoridad, y esa autoridad es por encima de cualquier otra cosa. Dios es un Dios de autoridad, y el que no conoce la autoridad y la valora y la respeta no puede servir en el reino de Dios. Por eso los niños no pueden, aunque quieran. Tienen que madurar. Tienen que vencer el comportamiento del celo, de la contienda, de la disensión. Tiene que vencer el comportamiento del partidarismo. Tiene que vencer el comportamiento de la emotividad, del apasionamiento natural. Tenemos que entrar en la dimensión de mirar el propósito. Y para eso tenemos que alcanzar madurez. Y tal madurez va a llegar cuando seamos hacedores de la palabra, no simplemente oidores olvidadizos. Tal madurez va a llegar cuando nosotros podamos recibir el consejo, tomar el consejo y aplicar el consejo. De ahí dependerá nuestro crecimiento en Dios. No va a ser de otra manera, no va a ser de otra cosa, no va a ser por los años. Amados, no pretendamos crecer en honra por años en la iglesia. No pretendamos crecer en honra para con Dios porque tenemos años en la iglesia, porque soy fundador de la iglesia, porque cuando se abrió la iglesia yo estaba ahí. No, así no es. Para con Dios eso no tiene nada que ver. Dios no te va a pesar por los años en la iglesia. Dios te va a pesar por los años de sometimiento y por los años de obediencia que tú hayas tenido para con Él y su mandamiento. Por eso Dios mismo muchas veces hace cosas que nosotros mismos no entendemos. Y cuando somos niños vemos eso, y lo vemos en la iglesia, que vienen hermanos que son tiernos, que tienen pocos años en el evangelio, pero han sido sometidos, han sido fieles, han honrado a Dios, han dado el grado, y Dios mismo lo ha empezado a honrar en la casa. Entonces los que tienen más años ponen la cara, abren la boca, miden el celo, viene la contienda, porque yo tengo más años que fulano, o más años que fulana, y mira, fulana llegó ayer, yo tengo toda una vida ahí, y no me han dado nunca, no me han delegado nunca, sin embargo ella llegó hace unos años y mírala dónde está, no entiendo lo otro. Amado, la explicación es eso mismo. Por ese comportamiento no te han delegado honra, porque estás en celo, porque estás en contienda, porque estás en disensión. ¿Por qué? Porque no has madurado todavía, porque solamente has oído el mensaje, no has aplicado el mensaje. Cuando lo oyes y lo aplicas, no tendrás tú mismo que preocuparte porque te honren. Preocúpate tú por honrar a Dios, y el Dios de la honra te honrará a ti cuando fuere tiempo.
cuando fuere tiempo, dijo el apóstol Santiago, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. También el apóstol Pedro lo dijo. O sea, si te humillas en poner por obra todo lo que el Señor te ha puesto en la mano para hacer, la delegación, y lo haces, el Señor en su tiempo te va a honrar. Es un asunto de tiempo. Por lo tanto, no te preocupes por rangos, no te preocupes por puestos, no te preocupes por posiciones. Preocúpate por dar el grado en lo que Dios te ha delegado. Si Dios te ha delegado los parqueos, amado, ahí tú eres maduro. Tú le das a Dios la mejor ofrenda en tu parqueo. Porque Dios te delegó el parqueo, esa es tu honra. Si Dios te delegó los baños, amado, dale lo mejor a Dios ahí. Porque ahí fue que Dios te delegó. Ahora, si eres fiel en lo que Dios te ha delegado, como dice la Biblia, si eres fiel en lo poco, en lo mucho Dios te pondrá. Dios es Dios de orden y Dios es Dios de honra. Y Dios mismo, en la medida que tú vas madurando para con Él, Él mismo te va promoviendo. Quizás tú no te das cuenta, porque la promoción no es que te den un nombre o un nombramiento en la iglesia o un ungimiento en la iglesia. La promoción es que Dios te ponga en gracia primero delante de Él y delante de los hombres. Y Dios lo hace, amados. Dios sabe hacer esas cosas. Dios es experto en honrar a los humildes, darle gracia a los sencillos. Dios es experto en levantar a aquellos que no tienen mucha apariencia, pero tienen el corazón dispuesto para obedecerle. Que no entran en discusiones, en argumentos, que no entran en cuestionamientos tontos. Entran simplemente en la obediencia y la sujeción, porque entienden que el reino es un reino de orden, es un reino de autoridad, y me someto. Ese sometimiento dice que estás dejando atrás la niñez, que estás entrando en un nivel de madurez. Y tal madurez va a darte a ti un nivel de honra en el ministerio, en la casa, pero sobre todo delante del Señor. Ya no eres el niño que eras, ya tienes un nivel de madurez. Puedo delegarte. Puedo darte honra en mi casa, puedo darte honra en mi reino, puedes administrar lo que es mío. La Biblia dice, venga conmigo al libro de Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Pablo dice, pero también digo, versículo 1 y versículo 3, del 1 al 3, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Cuando éramos niños, esa niñez espiritual que Pablo habla, la compara mucho con el hombre carnal, porque el niño no discierne las obras de la carne y el fruto del espíritu, no tiene madurez para discernir una cosa de la otra. Puede cada rato estar haciendo obras carnales, puede estar inconscientemente viviendo en la carne porque no entiende todavía la vida en el espíritu y no ha madurado en la vida del espíritu. Entonces, como no ha madurado, su comportamiento es como tal, como niño. Pablo dice, así también nosotros cuando éramos niños, estamos en esclavitud, en los rudimentos del mundo. Cuando éramos niños, estábamos también en disensiones, en celos, en iras, en contiendas, en menosprecio. ¿Por qué? Porque andamos como niños. Pero llegando el tiempo del entendimiento, llegando el tiempo de la madurez, de la revelación, donde Dios quitó el velo de la ignorancia y quitó el velo de los celos carnales y las obras carnales, entonces se cayeron las escamas de nuestros ojos y empezó Dios por el mismo Espíritu a entrarnos en profundidades y a discernir verdades que no entendíamos, a valorar cosas que no valorábamos, y entonces empezó el mismo Dios a promovernos. Y nosotros mismos no nos damos cuenta que Dios ha estado promoviéndonos en niveles de gracia, de sabiduría, de consejo, de palabra, de exhortación, de madurez. Pero eso es un resultado de la aplicación, hermanos. No es porque yo estoy oyendo y voy a todos los cultos, es porque estoy recibiendo y aplicando, recibiendo y aplicando, recibiendo y aplicando, recibiendo y aplicando. Y esa receptividad, esa recepción de la palabra y la aplicación de la palabra traerá como consecuencia madurez. Y esa madurez traerá en consecuencia honra, porque dejamos las cosas de niño atrás. Nos dispusimos a dejar las cosas de niño atrás.
Nos dispusimos a dejar el comportamiento niñesco atrás y dijimos, ya está bueno. Señor, he aquí mi disposición para obedecerte y para someterme. He aquí mi disposición para darte el todo, o todo lo que tú me pidas, Señor. El mismo Dios que te da, nunca te pedirá algo que Él nunca te haya dado primero. El Dios que te pone la carga te ayuda con ella. El Dios que te pone, que te mete en la prueba, te saca de ella también. Lo único que Dios pide es que tu disposición esté siempre rendida a Él. La disposición le facilita a Dios cumplir su propósito. No nos podemos quedar, amados, todavía. No nos podemos conformar con un comportamiento niñesco. Tenemos que revisar el corazón. Si en mi corazón hay celos, hay contiendas, hay disensiones, tengo que pedirle a Dios de todo corazón que las saque en el nombre de Jesús y que me haga entendido de que yo soy un instrumento que Él me llamó a crecer, a madurar, a dar un fruto y que debo darlo. Dispongo mi corazón a la obediencia, porque en esa obediencia Él hará perfeccionar su obra en mí, en el nombre del Señor y para la gloria de su nombre. Ven conmigo a la Biblia, en 1 Corintios capítulo 13. Vamos a leer la preeminencia del amor. Al final usted va a ver que Pablo dice algo muy interesante en cuanto a la preeminencia del amor. Y si usted quiere hacer un ejercicio conmigo, le voy a pedir que lo haga. Mire, el apóstol Pablo, vamos a leerlo entero, pero le voy a pedir que usted pueda hacer un ejercicio mental leyendo la Biblia conmigo. Y cuando digo un ejercicio mental, es que mientras la leamos, usted va a ir relacionando una palabra con Jesús. Una palabra, le voy a decir cuál. Y es la palabra amor. En 1 Corintios 13 es la preeminencia del amor. En cada momento que usted vea la palabra amor, ponga a Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Nos fuimos, arrancamos. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo a Jesús, o sea, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, acuérdese del ejercicio, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo, acuérdese del ejercicio, y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora vamos, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora dice Pablo, aquí oiga, cuando yo era niño, dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño. Es obvio. Usted no le puede pedir a un niño que hable como un adulto. Ahora, es bastante contradictorio que un adulto hable como un niño. Eso sí es contradictorio. A un niño pedirle que hable como un adulto es una demanda muy fuerte. Pero a un adulto que hable como un niño es una vergüenza muy grande. Es al revés. Dice, pensaba como un niño. Fíjese cómo Pablo lo escribe, de una manera tal como se comporta un niño. Primero hablaba y después pensaba. Y después dice, juzgaba como un niño. Mas, cuando ya fui hombre, en otras palabras, cuando ya crecí, cuando ya maduré, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Hermanos, hermanas, es tiempo de dejar las cosas de niños ya. Es tiempo de dejar los celos, la contienda, la disensión, la división. Es tiempo de dejar de mirar a los demás por encima del hombro con menosprecio.
Es tiempo ya de mirarnos los unos a los otros como miembros del mismo cuerpo. Es tiempo ya de mirar la iglesia como una iglesia por la cual Cristo murió y por la cual Cristo viene otra vez. Es tiempo ya de nosotros empezar a valorar la honra de la palabra que nos ha sido predicada por años. Es tiempo ya de nosotros entrar en la aplicación de tantos mensajes que hemos oído y que hemos aprendido y que hemos recibido y que hemos visto testimonio de que son verdades vividas, que no son palabras lindas, sino verdades vividas. Amados, es tiempo ya de dejar las cosas de niño. Yo ruego a mi Señor en esta hora de la noche, donde quiera que tú estés, que el Señor sacuda tu corazón. Y si todavía en nosotros quedan comportamientos, que de seguro quedan, que el Señor mismo trate con nosotros esta noche. Y sacuda y remueva y se lleve esa actitud, ese comportamiento, ese pensamiento, ese hablar, ese accionar que desdice de la madurez. Dejemos las cosas de niños ya, en el nombre de Jesús. Padre, oro por tu iglesia, incluyéndome a mí mismo, porque también soy iglesia, para que tú nos ayudes, Dios, a vencer los celos, las disensiones, las contiendas, y dejar a un lado todo comportamiento, actitud, pensamiento, Padre, que refleje, Dios mío, que no nos ha aprovechado la palabra. Padre, en el nombre de Cristo, que haya en nuestro corazón disposición para obedecerte y disposición para poner por obra la palabra. Dios, haznos hacedores de tu palabra. No solamente oidores, sino que podamos aplicar tu palabra. Y tu palabra, Dios mío, traerá la madurez, la perfección, la edificación y la glorificación a tu nombre. Oro, Dios mío, por cada uno de mis hermanos que oyen esta palabra, que la reciben en esta hora, para que tú los fortalezcas en el hombre interior, para que tú nos saques de esa etapa que por un momento fue hermosa, pero no es para siempre. La niñez no es para siempre. Tenemos que madurar, tenemos que crecer. Dios mío, ayúdanos por amor de tu nombre. Oro que me ayudes y ayudes a mis hermanos. Porque, Señor, queremos representarte, queremos honrarte y queremos hacerlo bien para que tú quedes bien, para la gloria de tu nombre. Gracias, gracias por tu palabra, gracias por amonestarnos, gracias por corregirnos. A ti siempre sea la gloria, la honra, el poder y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Mi amado, mi amada, que Dios te bendiga y te guarde, que Dios te sustente en todos tus caminos y que el Señor te ayude a vencer y a prevalecer firme y fiel hasta la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Dejemos ya las cosas de niños en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.